Juan y Zacarías tuvieron la misma visión en cuanto a los 4 caballos que salieron a atacar la tierra. Esto por órdenes de Dios. Dios les dijo que tenían que tener cuidado, por lo menos al caballo negro. Hay uno de los caballos que vio Zacarías. Nos dice la palabra de Dios que este caballo descargó su ira en el norte. Este desahogó su enojo en el norte. Zacarías vio cuando este caballo desahogó su enojo en el norte. Cada uno de estos caballos tienen una asignación espiritual para estos tiempos. Todo se forma y se crea en lo espiritual y luego es materializado en el mundo físico. El ser humano creado por Dios tiene la capacidad de formar y de crear según lo que hay en el corazón, en la mente y en el espíritu del hombre, según de lo que se ha alimentado el hombre. Todo esto nos va a dar un resultado en el mundo físico. El hombre creado por Dios camina por la palabra. Cuando el ser humano se alimenta del mundo, de la carne, esto es lo que el hombre va a dar. Dependiendo lo que hay en la mente del hombre, van a ser las actitudes, va a ser la acción por la cual va a caminar y va a actuar el hombre. La única palabra que da vida a la mente y al espíritu del hombre, al corazón del hombre, es la palabra de Dios. Cuando el ser humano se alimenta del mundo, dependiendo lo que haya en la mente y en el corazón del hombre, van a ser las actuaciones del hombre. Satanás se encarga de preparar el mundo que el hombre forma y crea en su mente. Ya Dios le dijo a su iglesia, a su pueblo, ya Dios le dijo cuando le separó que no podía mirar al mundo. Para estos tiempos, el enemigo de las almas está teniendo una actuación, está teniendo una actuación en el hombre según el deseo de su corazón. Esto no quiere decir que anteriormente no ocurría. Dios es la palabra, Él siempre ha sido la palabra. De lo que se alimente el hombre, eso es lo que el hombre va a hacer, eso es lo que el hombre va a dar, lo que el hombre tenga en su mente. Ahora voy a tocar un punto. La palabra del Señor nos muestra y nos revela, nos dice, Dios a través de su palabra, Dios nos dice a través de su palabra, cómo Satanás opera. Él opera a través del deseo de la carne. El hombre llamado por Dios, el hombre que Dios le dio un ministerio, no está llamado a practicar nada de lo que le ofrece el mundo. Hay cosas que el mundo le ofreció a la iglesia. Y la iglesia lo practicó, lo hizo. ¿Para qué Dios está trayendo la palabra que trae para estos tiempos que la iglesia y el mundo está viviendo? Es para que el hombre la escuche, se aperciba de lo que está sucediendo, se arrepienta y comience a caminar según Dios le ha llamado a caminar cuando le entregó un ministerio. Ahora, Dios siempre trae su palabra sin obligar al hombre. Dios nos dice cómo van
y cómo están los tiempos para estos tiempos de apostasía. Todo lo que ocurre en el mundo espiritual, como único el hombre puede tener acceso a discernir o a ver, es conectado al Espíritu de Dios. Si la iglesia de Dios no está conectada a Dios, a su palabra, a su espíritu, no va a poder discernir los tiempos. No va a poder discernir el tiempo que se está viviendo. Este caballo negro salió para atacar la economía. Ahora voy a compartir algunos detalles antes de seguir. Si el ser humano llamado por Dios a liderar un pueblo, si algún ser humano ha sido llamado por Dios para liderar, para guiar a un pueblo, si este ser humano está haciendo lo contrario a lo que Dios le dijo, si este ser humano no está trabajando como Dios le mandó, este ser humano pierde la autoridad de parte de Dios. Estos 4 caballos, estos 4 espíritus, Dios le dijo a Zacarías que estos son 4 espíritus del cielo que están delante del Señor de toda la tierra. Estos son 4 espíritus del cielo que están delante del Señor de toda la tierra. Ellos salen a hacer su trabajo. Ellos salen a hacer su trabajo. El carro con los caballos negros va al norte. El carro con los caballos negros va al norte. La palabra del Señor nos dice que este caballo desahogó su enojo en el norte. Este caballo negro descargó su enojo en el norte y este caballo negro vino a atacar la economía. Todo lo que está ocurriendo en lo espiritual y se materializa en lo natural según como esté el lugar, como esté el país, según el país, según el hombre, se va a ver manifiesto todo lo que nos dice Dios en cuanto a este caballo negro. Dios nos da 2 detalles por los cuales se está manifestando este caballo negro. Él descargó su ira en el norte. Este caballo vino a atacar la economía. Juan nos dice que cuando él abrió el tercer sello, él oyó al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miró. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada
por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Zacarías vio que este caballo negro descargó su ira, se desahogó en el norte. ¿Qué nos quiere decir Dios cuando nos dice que descargó su ira en el norte? ¿Qué nos quiere decir Dios cuando nos dice que este caballo negro desahogó su enojo en el norte? Este espíritu. Dios nos está hablando de la economía. Dios nos está hablando de la comida, del vino. Dios nos está hablando del aceite. Dios nos está hablando del vino y del aceite. Dios tiene cuidado de su pueblo, de todo aquel que le pertenece. Pero Dios es un Dios de orden. Dios es amor y Él es fuego consumidor. Dios va a actuar según el corazón del hombre. Dios, siendo justo, siendo recto, siendo firme, Dios va a actuar según lo que se gane el hombre. Ahora, Dios tiene cuidado, lo voy a volver a repetir, de todo aquel que le pertenece, de todo aquel que le obedece. A Satanás se le dio una autoridad de blasfemar contra los santos y vencerles. ¿Quién se va a afectar? ¿Cuál va a ser el ser humano que se va a afectar en este caso? ¿Quién va a ser el ser humano que para estos tiempos se va a afectar? Es aquel que no obedezca la palabra de Dios. Es aquel que desobedezca lo que Dios le dice. Dios tiene cuidado de lo que le pertenece, de todo aquel ser humano que le pertenece. Pero Él no le pasa la mano al pecado. La palabra de Dios es clara. La economía iba a ser atacada. Este caballo negro vino con una balanza en su mano. Y nos dice la palabra del Señor que Juan escuchó cuando le decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Dios tiene cuidado de lo que le pertenece. ¿A qué se refiere Dios cuando nos habla a través de esta porción de la palabra diciéndonos que le dijo a este caballo negro que no dañara el aceite ni el vino? ¿A qué se refirió el Señor? Espiritualmente, el vino es un producto indispensable en el cercano oriente para alimentos, medicina y combustible. El aceite es producto indispensable en el cercano oriente para alimentos, medicina, combustible y rituales. El aceite se considera una bendición de Dios. El aceite se considera una bendición de Dios. Y el olivo es característica de la tierra que Dios le dio a Israel.